Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo desde donde nos estés escuchando. Bienvenido al episodio número 14 de nuestro podcast Grow Up Talento. Hoy, como siempre, ya sabemos que te tenemos mal acostumbrado. Tenemos un invitado de lujo porque todos los invitados que vienen en nuestros 14 episodios han sido invitados de lujo. Tenemos a Luis Morcillo, el CEO de Libertia. Y hoy trae un tema que, por supuesto, ha propuesto mi querida Maite Tortosa, que es un tema que personalmente creo que es una de las habilidades más admiradas, más necesarias para el éxito empresarial. El tema de hoy es potencia tus equipos, las claves de una sucesión o un plan de sucesiones de éxito. Esto parece trivial, pero tener la capacidad de planificar a largo plazo es una de las habilidades más distintivas del ser humano. O sea, solo los seres humanos, tenemos esa capacidad de abstraernos y planificar, anticiparnos a lo que va a suceder. Es decir, actuar hoy, entender qué es lo que requerimos hacer hoy para mañana, para el futuro. Así que yo personalmente creo que esta es una de las habilidades más admiradas, tener esa capacidad como CEO, como consultor, como persona, como ser humano, de adelantarse y anticiparse para poder prever y poder responder a los desafíos del futuro. Así que espero que este programa, si eres un empresario y si eres una persona que tienes que llevar equipos, lo disfrutes muchísimo porque vamos a obtener unas claves que seguramente vas a necesitar más en tiempos de incertidumbre. Así que os dejo con mi querida compañera Maite Tortosa y con el invitado de lujo que tenemos en el programa de hoy. Muy bien, muchísimas gracias Daniel por la introducción y bienvenido Luis, don Luis. Muchas gracias, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, fenomenal, emocionado de estar aquí contigo. Bueno, yo más, porque la verdad es que, bueno, nos conocemos desde hace tiempo, ¿verdad? Y a mí, bueno, pues en mi corazoncito siempre hay personas que tengo presentes. Luis es una de ellas, porque es un gran amigo además. Y bueno, pues cuando encima tienes un amigo y admiras mucho toda su faceta empresarial y encima hoy, cuando decíamos, bueno, vamos a hablar de sucesión, ¿a quién traemos? ¿A quién engañamos? ¿A quién engañamos? Yo enseguida lo tuve claro y le dije a Daniel, vamos a engañar a Luis y le vamos a pedir que por favor esté con nosotros porque, como sabes, en ese engaño y siempre que traemos un invitado, lo que más nos gusta es que habléis desde vuestro conocimiento y vuestra experiencia, ¿no? Porque, y este es un tema que creo que está tan por hacer en nuestro país, porque creo que a fecha de hoy solo se ha trabajado un poquito lo que es la sucesión, está por hacer. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo, Luis, que participes con nosotros para regalarnos esta horita, tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Y espero que sea grato, ¿no? El paseo que vamos a dar juntos hablando de un tema tan importante como potenciar a los equipos para esa planificación de sucesión, ¿no? Que debemos tener como empresarios y en todas las empresas, ¿no? Seguro que sí, Maite. Yo no he tenido directamente mucha experiencia en el tema porque yo no me he echado a mí mismo, que es una de las cosas que siempre dicen que tienes que hacer, ¿no? Echarse a uno mismo como empresario. Pero, bueno, llevamos muchos años trabajando con clientes y, bueno, trabajando siempre a nivel de CEO, a nivel de gerencia, y he tenido la oportunidad de tener alguna experiencia y ver cómo se ha desarrollado, ¿no? Con algunos de nuestros clientes. Además, es que desde mi posición tienes una posición de observador como en primera línea, ¿no? Del ruedo, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues... Totalmente, pues de ahí el interés, ¿no? Porque al final, afortunadamente no te has echado, te queda mucho tiempo, no te eches. Hay que echarse. Para que tu empresa siga creciendo, pero bueno, lo que sobre todo como observadores, ¿no? Porque yo también me considero algo observadora de mis clientes, de nuestros clientes y de toda mi trayectoria anterior donde bueno, pues sí que he observado la sucesión desde dentro y desde fuera, ¿no? También bueno, pues en toda la parte de contratación, de talento, de promoción interna, de articular de la mejor manera posible el talento para que no se pierda, para que las compañías no pierdan esa base de conocimiento y experiencia. Y entonces, bueno, pues si te parece vamos a hablar de todo eso durante esta hora, que tenemos tiempo por delante. Y lo primero que quería yo hacer, como siempre hago, es
bueno, pues introducir a los espectadores que nos están viendo, ya sea por la mañana, por la tarde o casi por la noche, o cuando nos escuchen en el podcast que dejaremos en Spotify, pues presentarte, ¿no? a Luis y conocerte un poquito, un poquito. Bueno, Luis Morcillo resulta que es una persona que tiene un perfil muy emprendedor, porque estamos hablando de alguien que montó su empresa hace como 20 años y Luis es jovencísimo, o sea, era de los que cuando todavía no iban con Converse, los emprendedores, ¿no? Cuéntanos cómo nació eso de, oye, voy a montar mi empresa y me voy a... Porque además tú estudiaste económicas empresariales, o sea... Yo estudié la antigua económicas empresariales y bueno, como le pasa a mucha gente, al final te cuesta muchísimo encontrar el sitio en el que deberías estar, porque yo estudié eso. Además me pasó una cosa curiosísima con una persona que me hizo una entrevista para Randstad, una amiga mía que trabajaba allí, y cuando terminamos me dijo, búscate un curso bueno de informática, un máster o algo, lo haces y luego vienes a verme. Digo, pero es que no me has escuchado. Digo, que yo he hecho empresariales, que yo me decía, ya no, el que no te has escuchado eres tú, que a veces necesitas a alguien que te lo diga. Entonces, bueno, pues hice unos cuantos cursos, unos se me dieron mejor que otros. ¿Hiciste caso? Sí, hombre, que le hice caso. Y di con uno que me encantó y me quedé de formador en esa academia. Fíjate. Muchas veces nos pensamos que las cosas suceden por nosotros mismos, pero si echamos la vista atrás, siempre hay un componente de que no tiene que ver con nuestro ego, ¿no? Y en este caso tengo que reconocer que estando en la academia yo era súper feliz dando clase y tal. Uno de los profesores quería montar una empresa y vámonos al mundo real y vámonos, Luis, y lo que estamos haciendo aquí es la teoría y no sé, bueno, pues en una de esas me convenció, salimos y montamos la empresa con tan buena suerte que pasados 6 meses me dijo, oye, mira, esto de emprender es durísimo, ¿eh? Me compro parte y me quedo de trabajador. Y bueno, pues le invité a montar otra empresa y yo me quedé con el negocio que habíamos generado. Y bueno, pues eso fue con más o menos 28 años y 28 años montamos la empresa. Y bueno, pues desde ahí estoy en el mercado dando un poquito de guerra. Claro, que es Liberty, ¿no? Liberty es una empresa que la verdad es que cuando la visitas está llena de monitores, de pantallas, me parece que estés en la NASA. Y hay veces que cuando voy digo, qué barbaridad, o sea, y es en tiempo real todo, ¿no? Es algo que realmente ves lo que es la innovación, ¿no? Muchas veces nos vamos a Silicon Valley y tal, no digas que la innovación está en muchas empresas medianas que tenemos en nuestro país y no hay más que ir a visitarlas, ¿no? Porque, bueno, es verdad que yo me considero un poco privilegiada porque he entrado en sitios que a lo mejor no entra cualquiera, pero es verdad que oye, que el que tiene un interés, y tú lo tenías por toda la parte de tecnología, ¿no? Y por toda la parte del aprendizaje, en lo que te he escuchado, claro, hay que tener esa inquietud y aprender. Primero formarte y luego ser el profesor, ¿no? De esa academia y luego ya de ahí decir, vamos al mundo real. Me ha hecho mucha gracia la frase. Vamos al mundo real. Ahí es que había una parte que me encantaba desde siempre, que era la tecnología. Esta chica supo verlo y bueno, al final pasan los años y fíjate, empiezas a leer libros y ves cosas como el Ikigai, que hemos hablado una vez de él, que es algo que te guste hacer, algo que seas bueno, algo que el mundo necesita y que te paguen por ello. Bueno, pues yo echo la vista atrás y encuentro mucho simbolismo en eso, ¿no? En lo que hacíamos. Y animo siempre a la gente a que siempre esté buscando un poquito. De hecho, el otro día hablaba con un amigo que tiene su hijo de 20, 22 años que no sabe qué hacer. Digo, dile que charle conmigo, que estoy en la misma situación, ¿no? Que creo que eso es bueno y eso es sano, ¿no? Siempre estar dudando, ¿no? de lo que estás haciendo. Y efectivamente aquí en Libertia pues tenemos lo que intentamos hacer es tener monitorizados los clientes. Como saben, nos dedicamos a la parte de administración y externalización de los sistemas de IT de las empresas y bueno, siempre ha sido un sueño para mí tener un nivel de control y un nivel de gestión de los clientes que nos permita estar tranquilos. Sobre todo ese es el fondo un poco de todo, ¿no? Y bueno, también te digo, fue un poco drama, o ha sido un poco drama para mí salir de la parte técnica, con lo cual ahí sí que he vivido un poquito un echarme, pero solo de la parte técnica, no Claro. tanto de la empresa, ¿no? Claro, porque eso también le pasa a un emprendedor que crece,
que ya es una empresa, pues fíjate, casi de 20 años, ya sólida, con unos clientes pues de mucho tiempo y dando unos servicios tan contingentes, ¿no? O sea, que precisamente me ha gustado mucho eso de para que el cliente esté tranquilo, porque realmente es lo que hacéis vosotros. O sea, que un cliente esté tranquilo, que no es poca cosa, ¿eh? Desde o sea, luego. nosotros trabajamos el bienestar, la tranquilidad de una manera, pero es que vosotros la trabajáis desde el punto de vista de sistemas y de que ninguna empresa esté amenazada por nada, ya sea por redes, ya sea por ciberseguridad o lo que sea, ¿no? Que esa tranquilidad es súper importante hoy en día, cada vez más, claro. Sí, eso es. Y bueno, la otra característica, la otra pincelada que te podría decir que no hemos venido a hablar de nosotros, que precisamente el Evo es uno de los grandes problemas, ¿no? que hay en las sucesiones y tal. Pero bueno, otra de las pinceladas que tenemos es, cuando hablabas de la innovación, nosotros uno de los puntos clave para nosotros es alinearnos con el cliente. Intentamos nunca vender horas por soporte, o sea, alinearnos siempre para que cuantas menos incidencias tenga el cliente, va a ser mejor para el cliente y para nosotros. Claro. Entonces, encontramos muy poca madurez en España en eso, porque la gente sigue pensando que pagar horas de soporte o pagar a un técnico o pagar a un responsable se le debe pagar por horas y se le debe pagar por servicio. O sea, lo que pasa es que no siempre tienes el conocimiento para ver si te están cobrando bien ese servicio, pero es como debería ser. Y bueno, nosotros empezamos con ese enfoque prácticamente desde el principio. Eso es lo que se lleva, servicios gestionados en Estados Unidos. Al final te externalizas, te tranquilizas con eso y tienes unos reportes trimestrales, unas reuniones. Bueno, y te abres al cliente, que en eso somos a la par, ¿no? O sea, todo se lo abres al cliente para que el cliente cada vez conozca más también, ¿no? Porque ahí ganas tú y gana el cliente. Claro, es que ahí también hay una tarea de evangelización y de entendimiento por parte del cliente, ¿no? De lo que significa, de lo que es tu negocio, que se lo tienes que hacer ver también, ¿no? Eso pasa un poco en todas las industrias, ¿no? Y eso es una parte fundamental para nosotros para que obtengan los mejores resultados, porque nosotros luego al final no discutimos nunca por una factura, porque no cobramos las horas, o sea, cobramos independiente del número de incidencias. Entonces, eso nos ha permitido tener clientes desde hace 20 años pagando un fee mensual desde entonces. Hemos sobrevivido a ramas españolas de multinacionales que han cambiado de gerente varias veces, que han cambiado de director de área, que nos han cambiado el interlocutor con la problemática que sabe todo el mundo que vende, que tiene eso, ¿no? Que tienes un cliente fidelizado, te cambian el director general y ¿qué haces? Entonces, bueno, pues nosotros con ese enfoque nos ha ayudado a tener un lifetime value muy largo, ¿no? Muy largo, claro, de casi 20 años, claro, efectivamente. Ahí fíjate, ya luego, si te parece, en nada arrancamos ya con lo que es la sucesión, pero eso conectado con el talento, porque nosotros empezamos, fueron de los primeros clientes de tecnología con los que trabajamos fuisteis vosotros, donde se apuesta por las personas, ¿no? Porque tú te sabes conocedor de que el servicio lo prestan las personas que tienes en tu compañía, ¿no? Y empezando por ti, ¿no? Empezando por ti. O sea, cuando hay un problema, cuando hay cualquier cosa, eres el primero que está hablando con el cliente, está pendiente del cliente. ¿Cómo de importante es el talento para una empresa como la tuya y para ti personalmente, como Luis? Bueno, para nosotros, o sea, una de las cosas que más valoran los clientes en nosotros es que cuando te digo que tengo clientes desde hace 20 años, tengo a Alicia que lleva conmigo 20 años, tengo a Antonio que lleva con nosotros 14 o 15. Fíjate, en tecnología, ¿eh? En tecnología. Es que esto lo digo porque es que es... Es que más del 50% de la plantilla llevan más de 10 años con nosotros. Entonces, eso también el cliente lo percibe, porque no es únicamente... ya no tanto en sí por o sea, tiene un componente súper importante de que el cliente entienda que dentro se trabaja bien, se trata bien a la gente, se motiva a la gente, se intenta formar a la gente. Entonces, eso el cliente lo percibe. Pero todo esto no funciona si no tienes una razón de ser. Me encuentro muchos negocios hoy en día que empiezan únicamente por ganar dinero y eso está muy bien. Pero si empiezas un negocio por algo que te apasiona, como es tu caso, Maite, que algo que te gusta, el dinero es una consecuencia. Está muy bien hacer planes de negocio,
pero el dinero es una consecuencia de eso. Y todas estas partes, ¿no? son una parte. Yo no buscaba, ¿no?, tratar bien a la gente para que el cliente ha sido una consecuencia, ¿no? Y bueno, para mí es parte fundamental aunque es muy importante el procedimiento, es muy importante el proceso, es muy importante la documentación, pero al final la ejecución, yo siempre digo que hay que tener un plan B un proceso para cuando los procesos no funcionan. Porque siempre hay un sitio, todos hemos llamado a un call center y le dicen, pero señorita, no me puede decir que no me puede ayudar. O sea, tiene usted una máquina, me claro, podrá mandar un email, aunque sea, me lo podrá arreglar, hable con alguien. Yo soy el que no puede arreglarlo, ¿no? Entonces, esa parte de humana, pues es la que te da muchas veces tener ese talento, ¿no? Claro, pero fíjate, antes de ya ponernos en faena con el tema de la sucesión y la planificación, te voy a rebatir bueno, eso es una consecuencia. ¿No crees que también es una causa? O sea, es parte del carácter de una empresa, de esa cultura, que tenga esos perfiles que tiene, ese talento y que luego genere esa forma de relación con el cliente, ¿no? ¿No crees que hay algo diferente que diferencia a las empresas en cuanto al tipo de personas que tiene, el tipo de cultura que tiene y luego que eso se imprime hacia afuera, ¿no? Se capilariza hacia los clientes, no solo como consecuencia, ¿no? Claro, es que eso es así. Mira, el gran problema que hemos tenido nosotros es que ha sido después del tiempo que hemos tenido que ir mirando dónde íbamos echando las cerecitas o las miguitas por el camino que hemos ido pasando para entendernos bien, ¿no?, lo que hacíamos. Pero es totalmente cierto eso. O sea, digamos que es de los empresarios, del porqué de la empresa, de la misión y la visión, de donde emana todo eso, ¿no? Y si consigues que no sea esa misión y esa visión, consigues que no sea un cuadro que tienes puesto en la pared, que le has trabajado mucho durante un rato, un seminario de fin de semana en el Escorial, y luego lo colocas ahí y ya está. Si logras que esté un poquito en el día a día, y para eso tienes que tener implicación y sobre todo tienes que hablar con la gente, dedicarles tiempo. Es tu activo más grande con ellos. Y esto es algo que voy reconociendo periódicamente, ¿no?, como empresario. Me pasó hace unos años, ahora me vuelve a pasar, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo, Maite. Bueno, pues nada, enhorabuena por la parte que te toca en hablar con la gente y la parte, yo siempre lo digo, ¿no? La comunicación es esencial en cualquier empresa y es como el sistema neurológico, ¿no? O sea, al final la comunicación permite que seas un sistema, ¿no?, que la empresa funcione porque a través de eso pues se mueven las ideas entre las personas y se genera esa parte innovadora que diferencia a tu empresa de otras, ¿no?, por ejemplo. Con lo cual, bueno, pues sabes que lo aplaudo y por eso es una de las razones que yo soy muy fan, ¿no?, de Libertia en este caso. Fíjate, entrando ya en la parte de sucesión, aquí nosotros hace un tiempo compartimos un informe que extrajimos vimos muchos estudios y yo creo que sí que hay una serie de ideas fuerza, que quiero compartir contigo para, bueno, pues pelotearlas, ¿no?, como dicen los argentinos, para ver, oye, ¿cuál es tu visión, cuál es tu experiencia ahí y cuál es el conocimiento que has adquirido en tu propia casa, en tu propio Libertia o al observar a clientes, ¿no? Porque al final vamos a hablar de, aquí en este punto, nosotros distinguíamos en lo que es gran empresa, o sea, una gran empresa y cómo entiende la sucesión, no le voy a poner ahora mismo el sustantivo, pero le voy a poner la sucesión como concepto, lo que es una empresa más mediana o lo que es una startup, ¿no? Una startup que pega el pelotazo, si se me permite la expresión, y crece muy, muy rápido, ¿no? Y entonces ahí, fíjate, en la sucesión, que lo definen, y aquí va la primera trampa que quiero soltarles a los espectadores o oyentes, es el proceso de identificar las posiciones críticas dentro de una organización y desarrollar planes de acción para que las personas asuman esas posiciones. Es decir, tener las personas adecuadas en los trabajos correctos hoy y para años venideros. Y yo fíjate, cuando leí esto, Luis, lo primero que dije, uy, ¿dónde está la voluntad en esta definición? O sea, es decir, da por hecho que la persona que va a suceder asume con toda su volición, o sea, con toda su querencia, ese rol, que creo que es uno de los principales errores que se cometen, ¿no? Es decir, yo diseño la sucesión, hago una planificación preciosa, estratégica de la sucesión y luego llega el momento de la verdad
identifico a Pepe o a Juan o a María y resulta que Pepe, Juan o María o al principio rehúsan o 6 meses después pues devuelven pues el reto, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, de esa definición de lo que son los planes de sucesión? Bueno, un poco fría, ¿no? En ese aspecto. Es como muy de libro, ¿no? Muy de definición de libro. Yo estoy contigo en esto que comentas, que efectivamente hay un componente de tener visión de la persona que está entrando, ¿no? Que va a entrar en el puesto. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez miedo de enfrentarnos a una situación y no por parecer que no lo tenemos, quiere decir que no deberíamos tratarlo, ¿no? Todos hemos tenido situaciones en las que nos ha dado mucha vergüenza decir que no, ¿vale? O decir que no estoy preparado, ¿vale? Bueno, yo tengo en este caso, el caso de mi mujer que, bueno, la tía tiene 5 idiomas, cuando se quedó embarazada decidió que iba a coger un año y que iba a bajar el ritmo de trabajo porque quería tener otro tipo de vida. Entonces, yo sé que en el trabajo no se lo tomaron bien del todo, en este caso, pero nadie le preguntó. Entonces, al final, terminó en el puesto para el que ella iba, pero nadie le preguntó el tema. Y ella, pues, sentía como que, jolín, hubiese sido más sencillo hacer una reunión, hacer un consejo, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué necesitas? Que es la pregunta. Si tú hicieses esto, dime qué necesitarías, ¿no? Me parece algo fantástico, porque ahí, como estás tú, igual no entra dentro de mis planes, o a lo mejor te sorprendo pidiéndote lo que me falta y teniendo un resultado mucho mejor, sobre todo cuando lo tienes dentro, ¿no? Sí. A la gente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, esa es una de las dolencias o de los fallos o errores que se cometen cuando te quedas en el diseño de una planificación de sucesión, porque incluso haciendo una planificación, no un plan, sino haciendo una planificación de sucesión a 3 años y estas cosas, nadie cae en el error de, oye, esto hay que comunicarlo convenientemente, acordarlo, porque debe ser un acuerdo y efectivamente, pues si no hay ese acuerdo, ver si es factible posponerlo a otro momento, si hay otras opciones, porque claro, ahí también hay un tema muy sensible en cuanto a las expectativas, ¿no? O sea, por contra, en el caso que comentas de tu mujer, pues efectivamente hubo un error, un fallo de comunicación, de decir de una manera transparente. Luego también, si te parece, hablamos de la transparencia, porque creo que hay determinados valores súper importantes en una planificación de sucesión que son la comunicación, la transparencia, el manejo de las expectativas. O sea, todo esto resulta que pagas a la superconsultora y te hace una planificación de sucesión monísima que cuesta un congo belga, como digo yo, pero, señores, no nos dimos cuenta de estos 3 aspectos, ¿no? Entonces, en la parte de esa transparencia y ese manejo de expectativas, ¿cómo lo enfocas tú? Porque en algún momento te sucederá también a ti. Bueno, yo desde el punto de vista de dueño, bueno, pues de fundador y CEO de la compañía, a veces te planteas hacer determinados cambios o bueno, no hace tanto hemos tenido alguna promoción interna, entonces es como que muchas veces estás tan preocupado, y yo creo que eso es lo que pasa, preocupado de que salga bien, de que ates todos los cabos y tal, que se te olvida preguntarle a la novia si le gustas o no le gustas de verdad, porque puede ser que al final no le gustes, ¿no? Y bueno, pues es como que despellejas el conejo antes de tenerlo. Entonces, como en todos los procesos internos de la empresa, al final este tipo está, la comunicación, la charla, el hablar, el comunicar, al final siempre es una de las cosas que, aunque te lo diga yo el año que viene, seguro que me saco punta a cosas que me faltan por comunicar. Pero en este caso es especialmente importante porque teniendo expectativa, o sea, yo soy fan de que haya promoción interna. Soy fan porque me lo has pegado. Doy fe. ¿Vale? Y por muchas razones, por cultura y demás. Pero muchas veces, fíjate, lo que sí he visto es que esa confianza que tienes en el equipo, como dicen, no sé, te da asco, ¿no? Esa confianza parece que da asco. Entonces, no le consultas, no le hablas abiertamente o hablas con términos generalistas. Esas reuniones 1 a 1
Esa media hora con el personal de tu equipo. Oye, ¿qué opinas sobre esto? Tienes miedo muchas veces también de ofrecer algo a lo que no puedas llegar o de cambiar de idea a mitad de camino y tener que dar una desilusión. Pero si eres transparente, yo creo, y tienes un nivel de confianza normal, yo creo que eso no debería pasar, ¿no? ¿Sabes? Le das esa transparencia, hablas con él, le permites comentarte, hablas desde una asertividad, que eso hay que trabajarlo y hay que ganárselo, pero yo creo que no tiene por qué haber ese miedo, ¿no? Detrás de estas cosas yo creo que hay un poquito de miedo, ¿no? Siempre. En la falta de transparencia, en la falta de... ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, también lo que señalábamos en el informe, hablábamos de que, claro, la idea de los planes de sucesiones, aquí se va a reír mi socia Marga Serrano de YouGrow, porque cuando empezamos el mes pasado, nosotros normalmente cada mes hablamos de una temática, ¿no? Entonces, cuando decidimos por qué íbamos a hablar de la sucesión en el mes en el que estamos, es primero porque nos dimos cuenta de que muchos clientes andan deprisa y corriendo, los pobres, tengo que tener los planes de sucesión, o sea, tengo que tener los planes de sucesión, que eso es como un mandatory en muchas empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto y demás. Y luego lo que nos dimos cuenta es, claro, en muchos entornos se habla del plan de sucesión como se hablaba en el siglo pasado, que es que parece que mentira, pero no. O sea, es que hace algo más de 23 años los planes de sucesión se hablaba desde el punto de vista jerárquico pues había contratos de relevo, se va a jubilar X porcentaje de la plantilla, luego venga, vamos a preparar en masa a todos estos que van a asumir, entonces incorporabas gente o tenías gente interna que cubría a los relevistas. Estoy hablando de algo que a alguno le sonará, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Venimos de ese modelo, que también es el modelo de relaciones laborales, y resulta que ahora y más después del COVID y demás, donde la tecnología ha irrumpido de una manera y la tecnología, tú lo sabes mejor que yo, está creciendo el número de plataformas, de formas de trabajar de una manera exponencial, que es que no te da tiempo a asimilar todas las herramientas, y entonces, claro, ya no hay jerarquías, o sea, ya las jerarquías se tambalean. Vivimos en un entorno de multigeneración, es decir, estamos los de 50, los de 40, los de 30, los de 20, todos juntos en un totum revolutum, ¿verdad? Y ahí, en principio, lo que opera es el talento, es decir, a lo mejor hay una persona brillantísima con 20 y pocos años que, oye, tú decides invertir en ella o en 3 similares de distintas generaciones y finalmente que cubran esa posición de una persona independientemente de cuando se vaya, no porque se jubile, porque lo que está pasando es la rotación es algo sobrevenida, o sea, y más hoy que nunca, o sea, es decir, cómo ha cambiado todo, ¿verdad? O sea, voy a hacer una canción con esto, pero ha cambiado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me estoy encontrando con algunos empresarios o algunas empresas que siguen con el concepto antiguo de tengo que hacer un plan de sucesión, como si la gente estuviera esperando a que les comuniques quién ha sido el elegido o la elegida y lo harás con tiempo suficiente. No, señores, que es que la gente rota, que se va de las empresas, que no lo puedes prevenir, que el mercado es incierto. Entonces, claro, la verdad es que tenemos un caldo de cultivo muy interesante, ¿no? Sí, yo lo vivo en algunos clientes porque nosotros somos los que les cambiamos los equipos, metemos a gente nueva y demás. Y donde antes, fíjate, una confidencia, donde antes nosotros cobrábamos el setup simplemente de un usuario nuevo, eso pasaba cuando crecían las empresas. Ahora el problema que tenemos es que tenemos mucha gente que, oye, que fulano se ha ido, dale su ordenador a Mengano, prepáraselo y llegó un momento en el que digo, es que esto ya es una parte importante del trabajo que hacemos, ¿vale? Pues nosotros tenemos un fee fijo, no cobramos más por ese tema. Ya hemos tenido que empezar a negociarlo. Vemos mucho, como sabes, está en el orden del día en la tecnología más todavía, ¿vale? Repito, procesos, procedimientos, pero lo que vemos en el cliente es que necesita el cliente cada vez más contar con el usuario, con la persona, con entender por qué se está yendo.
¿Qué es lo que le está haciendo irse? Porque si no, no mejora en nada. Cada vez más recomendamos a los clientes, pues nosotros la posición privilegiada que te decía es que muchas veces mis técnicos hablan más con los usuarios por los problemas que tienen que la propia gerencia. Entonces, tomamos un café y me dicen, jolín, ¿cómo están en tal sitio? Entonces, claro, el clima, ¿no? Todo lo que... Claro, nosotros lo tanteamos y lo que vemos es que, aparte de que existe esa falta de comunicación, ha cambiado todo. La gente es muy dinámica. De repente, sí que es cierto que vivimos una era un poco rara, pero de repente la gente le va más a buscar, no siempre por el dinero, ojo, hay un grupo de gente que sí, pero no siempre por el dinero. Hay mucha gente buscando otras experiencias, que les traten bien en las empresas, que puedan trabajar un poquito menos o conciliar un poquito más. Y yo creo que eso es una parte también súper importante para la retención del talento y, bueno, incluso para esta sucesión, ¿no? Entender por qué se te va la gente, por qué esa gente se está... Hablaba con una empresa de cloud el otro día y me decía, Luis, haga lo que haga, 20% anual se me va de gente, haga lo que haga. Y yo le decía, digo, no me lo puedo creer, o sea, pero tienes el conocimiento de por qué. Dice, no, es que no lo sé, porque hemos cambiado muchas cosas, pero digo, pues a lo mejor es que no has dado con la tecla, has hablado con alguien experto en este tema que te diga, oye, vamos a... Pues nada, tienes que darle nuestro teléfono de YouGrow. Ahí le ayudamos, por supuesto que sí. Desde luego, desde luego. Claro, pero efectivamente, fíjate qué buen punto vale, claro, es que yo muchas veces lo digo, ¿no? Con los clientes. Vamos a ver, la planificación de desarrollo la tienes que hacer como algo sistemático. Otra cosa es que este año tengas menos, más presupuesto, lo que sea, pero el desarrollo no es algo que puedes hacer en años pares. Yo eso el otro día se lo decía a un cliente, ¿no? Digo, te toca el año del desarrollo y el próximo año entonces, ¿qué va a pasar? Casi yo le decía, oye, ¿por qué no planificas todos los años hacer algo en desarrollo? Algo. Porque dentro de eso está el amortiguar el golpe de esa rotación no deseada. O sea, es decir, si yo voy de manera sistemática desarrollando a personas que tienen ese potencial, que tienen ese conocimiento ya interno de mi propia empresa, que es lo que luego veremos que es muy complejo cuando me traigo un externo, ¿vale? O sea, el conocimiento interno de una compañía como la tuya, como muchas de las de tus clientes, eso lo que pasa es que es un intangible que no lo hemos pesado y no lo hemos medido, pero el día que se pudiera pesar y medir, veríamos la de quilates que tenemos ahí en nuestro personal, ¿vale? Que eso yo siempre lo digo. Entonces, claro, si tú de una manera sistemática ya estés en gran empresa, ya estés en una empresa mediana pequeña o ya estés en una startup, todos los años continúas con tus planes de desarrollo, es muy difícil que no soportes esa posible rotación que tienes, porque además tiene un efecto adicional que nosotros ya lo estamos demostrando, que es si tú trabajas el desarrollo en tu talento, es menos probable que se te vayan, porque hay una de las cosas que piden cada vez más las personas, que es quiero desarrollarme, quiero y participar yo, y yo deciros, oye, más allá de que yo necesito saber todo esto para luego estar dentro de un comité de dirección y tal, yo quiero formarme en esto también, que eso es la parte, ¿no? Y entonces eso te evita muchas veces que esa persona se vaya a otro lado porque sí que le preguntaron a él qué quería, ¿no? Y entonces le saco el máster, me lo invento, ¿no? O le saco otra cosa, ¿no? Es así de tonto, pero así de sencillo también, ¿no? Entonces, yo creo que conecta un poco con lo que dices de si tú tienes una planificación preventiva del desarrollo, no te va a tocar andar corriendo con el plan de sucesión express que le tienes que hacer a fulanito, que el pobre se ha visto solo en una cuenta crítica de tu compañía y resulta que a ver cómo salimos de esta, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces. Pues mira, te voy más allá todavía. He conocido empresas en las que los planes de desarrollo llegan a facilitar la salida de la persona, porque detectan que no está haciendo una cosa que le gusta. Total. Eso que genera en la gente una tranquilidad brutal, porque dicen, joder, macho, es que no me está contando algo, repito, que pone en un cuadro, que ha colgado en la pared después de ir al Escorial, ¿sabes? Sino que es algo real, que me van a echar una mano. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber un poco de verdad detrás de todo esto, ¿no?
Y no hace tanto que hemos tenido conversaciones internas así aquí, ¿eh? Es decir, oye, es que es muy complicado cuando tienes gente que les gusta lo que hacen y que les estás ayudando a desarrollarse y que les das voz, es muy complicado que no funcionen las cosas. A lo mejor es fácil que no funcionen al principio, a lo mejor es fácil que no funcionen durante un tiempo, pero que la mayor parte del tiempo no funcione es muy complicado. Es como, joder, tienes un equipo de gente súper profesional, súper trabajadores, estrellas y que les encanta lo que hacen, es que cae por su propio peso, ¿no? Muy torpe tienes que ser, ¿no? Tú como jefe. Entonces, yo voy hasta hasta un paso un poquito más allá, ¿no? Con el apoyo de decir, oye, ¿con qué te encuentras cómodo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué crees que deberías formarte? No te quedes acochinado ahí, pero ¿en qué crees que deberías formarte y en qué te puedo ayudar para que llegues ahí? Mira, déjame que te cuente, me ha recordado mucho, mi mujer es de Centro Europa, en Suiza. Tengo la gran suerte de conocer a los amigos de ella. Tiene unos planes de sucesión en algunas empresas que gente pues cuando los conocí yo, que eran hace 10 años, 12 años, gente de 30 años, ya sabían hacia dónde iban encaminados. Había una conversación clara con ellos, de decirles, vas a pasar por este departamento, luego por este, y si todo va bien, podría ser el próximo CEO de la empresa. Así, empresas que facturan cientos de millones. Y la gente no tiene problema con eso. O sea, no, pues si no se llega, saben por qué es, son abiertos, se comunica y bueno, pues después de 10 años todavía no ha llegado a la posición, pero va de camino este chico. Entonces es un empresón y el tío es un trabajador incansable, ¿no? Pero está enfocado perfectamente y le gusta. Oye, han dado casualidad las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, ahí es la transparencia, ¿no? Y manejar correctamente las expectativas, ¿no? Porque también muchas veces sucede, ¿no? Yo el otro día un cliente nos trasladaba a él, oye, tengo miedo a comunicarle esto a estas personas en concreto, ¿no? Y entonces yo al final, hablando con él, pues lo que estábamos valorando es, oye, ¿y si no lo cerramos? Porque es verdad que ahora mismo hay empresas donde hay cierta incertidumbre, o sea, es decir, te cambia el consejo directivo y tú lo habrás visto y igual que yo, y de repente la estructura cambia radicalmente. Y entonces ese es el riesgo, ¿no? El que, oye, cambia el comité, cambia todo y entonces a esa persona que iba en esa dirección, pues de repente le cambia toda la estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas ese entorno incierto, incluso a nivel de estructura organizativa, como para que no se pare, o sea, que no paremos lo que es el desarrollo de los que tienen talento y de los que están identificados como tal. Entonces, en este caso, lo que cada vez se hace más también es, oye, vamos a incorporar dentro del plan de talento con una serie de habilidades cross que tienen que trabajar todos para ese comité de dirección, que son comunes a todos, y que de ese pool pues va a trabajar, ¿no? de manera grupal e individual, ¿no? Entonces, pues claro, es la manera de que no se pare y que seas transparente a la hora de comunicar el programa, ¿no? O sea, que oye, mira, este es un programa de talento, donde tal, y entonces volvemos otra vez a la transparencia, a la comunicación, porque hay muchas veces que es verdad que no depende del decisor, del sucesor o del propio sucesor el que eso suceda, sino que ahí pues te compran, ¿no? Estoy pensando en esta empresa, la había comprado una multinacional italiana, ¿no? Entonces, claro, eso nadie lo sabía, porque este tipo de operaciones de compra, claro, son top secret, ¿no? Entonces, claro, tú ya tienes articulado todo eso y entonces lo que no tiene sentido es, bueno, venga, pues ahora tengo que empezar de cero. Bueno, pues no, que todo eso, por lo menos lo que estés invirtiendo en desarrollo de ese talento que tiene ese futuro, pues por lo menos sea una senda que hayas iniciado y no estés pendiente de, oye, de que si nos compran o no nos compran o en la inacción, que es lo peor que puedes hacer, ¿no? En un caso como estos, y por contra el ejemplo que tú acabas de decir, que es algo mucho más estable y mucho más, bueno, pues enfocado, ¿no? Y más a nivel individual, ¿no? O personal. Con esto de las compras, bueno, están muy de moda hoy en día. Quizá este año menos, pero bueno, está muy de moda el tema del M&A. Sí que tengo una experiencia con un cliente que tenemos desde hace muchísimos años, que él vendió su empresa y él hizo una sucesión correcta o sea, metió una persona desde hacía bastantes años
metió un tío en una posición directiva importante, fue empapándose de la cultura, era continuista con lo que tenía que ser continuista, le presentó a los clientes, se pudo empapar. Es una empresa que creció muchísimo en los últimos años. Bueno, yo cuando la conocí hace 20 años, pues no sé si facturaban 1 millón y no llegaría. Y cuando la vendió eran 35 o 40 millones de euros lo que estaban facturando. Y en este caso lo hicieron muy bien, pero por eso, porque se preocupó del talento, se preocupó de hacer de hacer una gestión pormenorizada, de tratar con los clientes, y la verdad es que la gran tranquilidad fue para él, saber que podía vender la empresa y desvincularse pronto, ojo, que eso es otra cosa que hacen cuando te compran, que te dicen, no, tú te quedas aquí 2 o 3 años y haremos yo cuando quiero que te vayas. Pero me parece que los últimos años se los pasó cobrando en casa y hizo muy bien, y porque había hecho algo correcto, ¿no? En este caso, que es otro de los temas, que es la sucesión del CEO, ¿no? Que da para... Claro. Fíjate, ahí vamos a ir, si te parece, porque justo, bueno, me he acordado ahora de una frase que le escuché a Juana Roig, la hija de Juan Roig de Mercadona, que en un podcast que le escuché, ¿no? A ella, que se dedica más a lanzadera, que es la aceleradora, sí. La aceleradora incubadora de empresas ahí en Valencia y demás. Entonces ella decía una cosa muy curiosa, que decía, yo estoy deseando, mi padre está muy bien, o sea, le quedan muchos años afortunadamente y demás, y dijo una frase muy sencilla pero que dice mucho, que es, las acciones se heredan, la gestión no. O sea, es decir, una cosa es que tú seas hijo o hija, y esto para las empresas familiares, que se da por hecho que en el plan de sucesión va el hijo, el nieto, el bisnieto y tal, ¿no? Entonces, fíjate, este tipo de empresas está rompiendo ese paradigma. De hecho, en Zara hubo un punto intermedio hasta que Marta Ortega asumió la posición de gestión, un punto intermedio de, bueno, pues que se formara dentro de la casa, que estuviera en los consejos de administración. Esto es otra de las recomendaciones, ¿no? Es decir, si vas a tener claramente una sucesora o un sucesor, empieza a introducirlo en los consejos de administración, porque es esencial que se empape el tasting, ¿no? O sea, el feeling de los consejos, ¿no? Y viceversa, que el consejo se empape de esa nueva persona, ¿no? Ya sea familiar o no, o sea, ajena, lo antes posible, porque eso es parte del ADN, también está ahí, ¿no? Entonces, fíjate, esto me acuerdo eso de esta frase, ¿no? De Juana Roig, decir, las acciones heredan, la gestión no. O sea, no significa que esto es muchos de los errores de las empresas familiares, es decir, bueno, va a la segunda generación tal, y lo que suele decir, ¿no? Y la cuarta se acaba la empresa, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, es que es una cosa que creo que hay que ser consciente, ¿no? Igual que en las empresas grandes, en las multinacionales, pues también había el tirar demasiado el talento externo, ¿no? Que hay varios estudios que corroboran a ver, estás generando un coste, porque además eso inflaciona mucho las posiciones como las de CEO. O sea, creo que en los últimos 20 años las posiciones de CEO externos se han inflacionado un 1112%. O sea, es decir, claro, como la demanda es me lo traigo de fuera y contrato a la mega estrella y demás, pues resulta que, claro, inflacionas muchísimo esos salarios. Pero es que además luego el que está dentro, que lleva años de alguna manera de facto medio preparándose y demás, es el que luego se termina yendo y rota, con lo cual pierdes parte del talento, que esto es lo que pasa en las grandes corporaciones, ¿no? Y luego además había un estudio, que ese también lo compartimos, que estaban evidenciando en un estudio de Rakesh Khurana y Nitin Noria, que está fenomenal. La verdad es que ese es de Harvard Business School, está publicado. Luego, si no, en nuestra web dejaremos los enlaces para el que quiera. Por el cual era buenísima la matriz, que nosotros construimos una matriz porque al final te daba varios parámetros, ¿no? Uno es, cuando yo contrato sucesor externo y la empresa tiene buenos resultados, curiosamente, o sea, con muy buenos resultados, destruye valor. O sea, cuando una empresa tiene muy buenos resultados, lo mejor que puedes hacer es preparar a un sucesor interno, porque lo normal es que te mejore los resultados. En cambio, el externo siempre te los va a bajar.
algo, lo bueno que tenías. Y sin embargo, cuando tú contratas un sucesor externo y la empresa tiene malos resultados, que sobre todo habla de dos casos, de cambio de cultura y nueva orientación de negocio, de productos o de servicios, ahí sí que crea valor, porque claro, ya tienes malos resultados, traes a alguien nuevo, te imprime esa energía, esa nueva visión de productos y esa nueva cultura que necesitas, y entonces ahí sí que hay una creación de valor. Y luego en los puntos intermedios de, oye, cuando tengo malos resultados y el sucesor es interno, la empresa se queda estancada, o sea, es efecto neutro. Ni para arriba ni para abajo, o sea, se queda estancada, ¿no? Entonces, eso es curioso, ¿no? Porque aquí se habían analizado más de 200 organizaciones, no es poca cosa, ¿no? Curioso. Entonces, bueno, pero ahí hay mucha lectura, ¿no? El decir, ostras, a ver, esto es como cuando el Madrid fichaba a la estrella galáctica y tal, y luego te pasa lo que te pasa, que el Atleti también le puede pasar, ¿eh? Ahí se nos ha visto el plumero a cada uno. Bueno, yo con el tema de la sucesión de la empresa familiar que has hablado sí que tengo un poquito de alguna experiencia por ahí, pero fíjate, ahondo en eso, en lo mismo que andaba antes. Le ha preguntado a alguien, al chaval o a la persona, si quiere ser el sucesor, si se ve con ganas y con gusto. Porque es que a ti te han sucedido unas cosas en la vida que te han llevado a tener, pues cualquier emprendedor me lo va a decir, que te ha llevado a tener un hambre, cualquier emprendedor me va a entender, ¿no? Te han llevado a tener un hambre y tu hijo no puede no tener eso. Y joder, yo he visto verdaderos dramas. Cuando el hijo se podía quedar en un consejo encantado de la vida, tomando decisiones estratégicas sin tener que hacer temas tan operativos o tener que tomar decisiones muy tácticas, y se había quedado en un consejo rodeado de asesores y en una posición estupenda, y en cambio, pues por demostrar, pues baja al barro, y yo creo que eso es problemático. Lo he vivido en gente cercana a mí, que incluso yo creo que les ha, no te voy a decir fastidiado la vida, ¿no? Pero bueno, ha truncado algunos sueños que tenían, que los podían haber llevado a cabo y todo el mundo hubiese estado otra vez, transparencia, comunicación, ¿no? Que es otra vez el mismo asunto, dar un espacio, dar ese espacio en el que alguien se puede expresar y decir, mira, efectivamente, yo no me veo haciendo esto, no creo que tenga las características, y hablar con esa parte sucedida, ¿no? Que va a ser sucedida, y decirle, oye, efectivamente, igual no necesitas que sea esta persona, igual podemos buscar a alguien de dentro que lleva toda la vida, que sí que tiene ese hambre y que nos va a ayudar a posicionar, como tú dices, en una posición mejor, ¿no? Sí que en ese caso. Y luego el tema del CEO de dentro me sorprendió que se hubiese hecho ese estudio, ¿no? Me sorprendió mucho, pero es muy revelador, ¿eh? Muy revelador. También, de todas formas, siempre solemos entender que nos falta algo y que lo vamos a encontrar fuera. Y estamos todo el día buscando recetas y soluciones, ¿no? Externas. Y las soluciones muchas veces son mucho más sencillas y las tenemos más cerca de lo que parece. Siempre o casi siempre. Sí, porque fíjate, y al hilo de esto que comentas, esto último, claro, se tiende a idealizar el perfil de fuera, ¿no? Porque claro, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando he tenido que hacer mucha selección y mucha contratación, pues al final siempre lo que te viene de fuera, igual que a ti la empresa te seduce porque no la conoces, y ahí siempre, en Recursos Humanos siempre lo decíamos así, ¿no? Somos novios cuando estamos en un proceso de selección. Luego ya cuando te casas conmigo, a lo mejor no soy aquel seductor o seductora que habías visto en la entrevista, ¿no? Pues eso también pasa con el candidato. O sea, ese CEO es diferente cuando tú lo vas a incorporar, luego lo incorporas. Incluso en el estudio también hablan de los 2 primeros años, que son los de los cambios de cultura, de integración de equipos. Claro, la empresa está tan embebida con todos esos cambios que no te paras a pensar tanto en que los resultados no salgan porque los asumes. O sea, la propia empresa asume que hasta el tercer año esa nueva CEO o ese nuevo CEO no va a dar resultados. ¿Qué pasa? Que antes del año 3 rotan, ya sea voluntaria o involuntariamente. O sea, es que es matemático, ¿no? Y de hecho en el estudio te lo demuestra, ¿no? Dice, pues es que la rotación tiene lugar antes del cierre del tercer año. Ya. Para bien o para mal. Entonces,
¿Qué pasa? Y esa rotación no tiene lugar cuando el candidato es interno, que eso también lo señala, ¿no? Por eso habla de el coste subyacente de la incorporación de un CEO externo, una CEA externa, ¿no? Hay algo, esto es como la inflación subyacente, pues igual, eso es crítico, lo que pasa es que tú no lo ves hasta que efectivamente pasa ese tiempo y en el tercer año, cuando ya es el año de los resultados, porque los 2 primeros estás entretenidos con tantos cambios culturales, de integración de equipos, de departamentos, de nuevos productos, de tal, es cuando, no se generaban los excelentes resultados que teníamos, ¿no? Con la expectativa de esa sucesión que hicimos, ¿no? Y luego también señala otra cosa que me parece interesante y yo, fíjate que nunca había pensado, es que claro, eso, o sea, también piensas que te exposiciona salarialmente otros perfiles con el riesgo que es eso, ¿no? Porque muchas veces te traes de fuera a alguien y de repente has desposicionado a casi todo el comité de dirección y por ende el middle management, o sea, todos los mandos que van detrás, que eso es otro riesgo en serio, porque fíjate lo que da de sí un 1.112% de incremento salarial en los últimos 20 años, es una barbaridad, ¿no? Pero hay algo que efectivamente me hizo, dice, las empresas tienen un sesgo irracional hacia contrataciones externas simplemente por el desconocimiento de los candidatos que les hace valorarlos más y percibirlos como intachables por el hecho de no conocerlos. Claro, que sí conoces al interno. O sea, al interno ya sabes de qué pie cojea, cuáles son los... Pero claro, es que no estás valorando equitativamente, ¿no? Ya, pero ¿qué le falta al interno? Es que esa es mi pregunta siempre. ¿Qué le falta? ¿Le falta formación? Y entonces crees que no se va a poder formar más porque ya se ha formado o le faltan skills, le falta una habilidad, porque si le falta una habilidad a lo mejor lo que pasa es que no sabes que eso se puede trabajar. Y esa es siempre la pregunta, porque es que no, fulano es que no es tan abierto con la gente, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues a lo mejor no creo que vaya a ser el típico que cuente chistes, ¿no? De aquí en adelante en las cañas, pero si necesita tener un toque más personal o más tal con el cliente, a lo mejor le das un espacio y a lo mejor te sorprendes, pero hay maneras de tratar eso, hay maneras de mejorar esos skills, ¿no? Entonces, si ya no, crees que no es posible, o sea, esa inversión tiene un retorno brutal y yo te lo digo, lo he vivido eso en primera persona, eso es lo que más retorno tiene. Además, luego la gente es agradecida. Lo que pasa es que tienes que ser honesto, pero la gente es agradecida contigo. Y eso en este caso, que tú estás haciendo ese tipo de relevo, ¿no? de sucesión, le estás ayudando a desarrollarse con mayúsculas. Pues le estás diciendo, oye, esto que te pasa aquí, te pasa en casa, y te pasa con tus amigos, te pasa algo similar. No te preocupes, que te vamos a echar tú no se lo puedes decir como jefe, ¿no? Pero puedes encontrar a alguien que le eche una mano con eso. Y eso... Yo mi experiencia con eso es brutal, no puedo decir otra cosa, que tratando de mejorar los skills de gente consensuada, oye, mira, ¿qué te parece este tema? Pues llegas a un acuerdo con ellos, ¿te parece bien? Tampoco que sea intrusivo, no le puedes decir a la gente que no son buenos contando chistes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso mitiga en buena parte los miedos que siempre hay a la promoción interna, ¿no? Una buena parte de ellos. Claridad, transparencia, algún profesional que te ayude con eso. Creo que esa es un poco la base, ¿no? Y luego, quien no ha vivido como proveedor, como trabajador, que entre un jefe que entra como un elefante en una cacharrería, gente que entra en los primeros 3, 4, 5, 6 meses parece que son buenos y luego después ya cuando pasa el periodo de prueba te salen ranas. Te salen ranas, ¿sabes? ¿Quién no ha vivido eso alguna vez? Pues entran como un elefante en una cacharrería o empiezan a traer a su gente o empiezan a cambiar la cultura y de repente gente que estaba enfocada, que se sentía con seguridad, con aplomo en su puesto de trabajo, de repente sienten que se les mueve y se les mueve el suelo. Y estás moviendo el suelo de ¿qué? 20, 30, 80, 100 personas. Bueno, eso es costoso, ojo. Eso sí se te va súper costoso. Súper costoso. Claro, ahí está ese riesgo, ¿no? Que además decíamos, bueno, incorporo un externo, los resultados que estoy teniendo son buenos. Bueno, pues tampoco. Dentro de los cambios y demás, bueno, pero no, igual que por contra el tema de que se estanque, ¿no? Pero es verdad que
hay unos riesgos que es justo lo que estás mencionando que afecta y porque esto capilariza. O sea, al final es tan crítico como no afecta a una persona, afecta a toda una organización. O sea, el impacto que tiene una nueva CEO o un nuevo CEO externo o un nuevo comité de dirección en el cual el 60% es externo y el 40% son los supervivientes, como llamo yo, pues eso afecta porque capilariza absolutamente, que es un poco lo que estás diciendo. Entonces, en esa capilarización puedo tener un riesgo de rotación y quedarme en 2 años con el menos 40% del conocimiento de mi organización, que al final la sucesión se hace para que el conocimiento se expanda, no para que ¿no? Entonces, claro, es que esos son costes que normalmente no se calculan, fíjate, esto yo muchas veces lo pregunto, ¿no? No, ¿Y estás calculando? Se calcula únicamente el coste de la rotación. Entonces, las empresas están abiertas a decir, pues si tienes algo que me asegure que vamos a poder tener una menor rotación, yo tengo aquí 2 millones de euros que es que sé que tengo valorado que me está costando. Pero nadie va más allá, un paso más allá. Nos quedamos en, bueno, espérate, la tarjeta resta, no, has hablado con ellos a ver si le das un curso de inglés y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Bueno, no, o sea, habla de verdad, ¿quieres que se quede tu gente? Pero dile qué hacéis de verdad, ¿no? O sea, cuál es vuestro propósito, dónde vais a llegar, dales un poquito de tiempo, ayúdales, pregúntales qué quieren hacer, ¿no? Para que, claro, esas cosas dan miedo también. Bueno, Y son exigen complicadas, tiempo. pero ese es el desafío, o sea, Claro. ese es el desafío. Y ese es el largo plazo, perdóname, ese es el largo plazo. Sí, Largo sí. plazo se trabaja ahí. Fíjate, te voy a preguntar justo por ese tema, ¿no? Antes de hacer el cierre, si te parece. Hay un tema que es, bueno, yo afronto el hablar con ellos para en qué quieres, yo necesito que te formes o que adquieras estas habilidades y tú qué te interesa. Y entonces ahí, en ese acuerdo es donde empiezas a trabajar en ese desarrollo compartido, porque al final es un desarrollo compartido, perfecto. Pero sin cerrarte y sin crear falsas expectativas o evitando ese incumplimiento que a lo mejor no puede no depender de ti, él sí que dar perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de, si no es sucesión, es, oye, yo lo que necesito es que en este tiempo tú te formes en esto con la perspectiva de que de aquí a X lleguemos a porque es un objetivo que ya tengo hoy en Libertia en este caso. O sea, Libertia ya tiene una serie de objetivos no solo para este año, sino para el siguiente. Y entonces, dentro de eso, implicar, ¿no? ¿Cómo se haría correctamente? ¿Desde esa comunicación transparente, señalando al sucesor o sucesora o con esos pools? ¿Cómo lo ves tú como empresario? Yo no lo veo señalando. Veo, en nuestro caso, por ejemplo, fue un crecimiento interno. Los puestos que tenemos, que somos una estructura muy plana, los puestos que tenemos, que son un poquito más de responsabilidad, prácticamente hubo elección popular, que es una cosa muy bonita, ¿no? Bueno, pues le señalaban a uno fue tomando la responsabilidad y sucedió un poco por osmosis, ¿no? Que sucedía así. Yo soy fan de las cosas naturales. Lo que pasa es que muchas veces, por el camino que nos lleva a eso, no es el que nosotros habíamos planificado, pero tiene su propio movimiento. Por el tamaño de la empresa, porque a lo mejor en tamaño... Quizá también nosotros fue un poquito así, pero siempre hay alguien que toma un poquito la responsabilidad, que parece que quiere, y a nada que hablas con él, pero incluso con los compañeros, ¿no? A nada que hablas con él. Lo importante es poner el problema encima de la mesa, ¿no? Decir, bueno, tenemos esta problemática, ¿cómo la solucionamos? Y al final, entre todos, cae que necesitas un responsable o que necesitas alguien que suceda, ¿no? Entonces, yo lleva un poquito más de tiempo, pero luego se hace de manera mucho más natural. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, eso es esencial porque además les haces partícipes. No se lo impones, no les dices, aquí está el plan de tal. No, les haces partícipes, que esa es la diferencia y culturalmente es lo que os diferencia, ¿no? Puedes influir, puedes hablar, puedes tal, pero al final no puedes evitar algo que es real y que se está viendo, ¿no? Claro. Es. Muy bien, pues bueno, si te parece, me quedo con muchas ideas, Luis, de cosas que has comentado. Me ha encantado lo de
la misión y la visión no puede ser un cuadro puesto en la pared después de un curso que nos hemos ido a hacer al Escorial, ¿no? O sea, eso para mí es, bueno, es lo que es Libertia y es lo que es Luis Morcillo en este caso, ¿no? Nosotros no tenemos cuadros, lo que tenemos es cosas que hacemos, evidencias, ejemplo y demás. Me quedo también con la parte esencial, si te parece, de la transparencia, la comunicación, el no trasladar falsas expectativas, sino sí esa visión, sí ese compartir con las personas pues esos objetivos y eso de, oye, ¿tú, a ti qué te interesa? O sea, el interés de las personas, que cuando tienes personas que tienen ese interés y ese gusto por lo que hacen, es muy difícil que te salga mal si no inviertes ese tiempo y esa comunicación para construir con ellos esos planes de desarrollo y de sucesión. Me quedo también con en las empresas familiares, que me parece un punto acertadísimo, oye, muchas veces que en la empresa familiar se da por hecho de que el que tiene ese perfil más de plano estratégico, en el momento que baja a lo táctico, pues puede salir mal. Y entonces eso hay que preguntarles a ellos, preguntar dónde se quieren situar, en qué plano, o como si no se quieren situar dentro de ese plano, ¿no? Porque a lo mejor eso es un fallo enorme. Y en entorno familiar es verdad que la parte estratégica y táctica muchas veces bueno, pues merma las capacidades de las personas o incluso la querencia por asumir determinados roles. Y me quedo también con dar espacio a que las personas se expresen, desde la empresa, el empresario, el directivo se exprese, pero también el posible sucesor o sucesora se exprese en lo que quiere, en lo que no quiere hacer, dónde se siente bien, porque así es muy difícil que las cosas salgan mal, ¿no? El preguntarle qué te falta cuando el candidato es interno, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Porque luego siempre te van a devolver ese agradecimiento, ¿no? Cuando tú has invertido en ellos y ya incluso continúen en la empresa o se vayan a otra, ¿no? Que esto también sucede, ¿no? Ese sentimiento tan bonito de la gratitud profesional, ¿no? Que debería tener cualquier profesional, ¿no? Y bueno, pues para ti, al final, por cerrar, que para ti eso es desarrollarse en mayúsculas, ¿no? Cuando te desarrollas profesionalmente, pero también personalmente, ¿no? Me quedo con todas esas cosas tan estupendas que has comentado, Luis. Te agradezco muchísimo el haber estado conmigo esta hora y no sé si quieres cerrar brevemente con algo que quieras decir. Nada, darte las gracias y que vamos, que me tienes que pasar esos apuntes porque los tomas, pero capacidad de síntesis brutal. Pero bueno, bueno, nada. mi trabajo es que los coaches tenemos eso, ¿no? Que hacemos una síntesis de nuestras, pero bueno, te doy las gracias. Yo creo que espero que haya sido de mucho valor, que estoy segura, para los espectadores y para los oyentes. Y bueno, iremos al siguiente capítulo. Todavía no sabré de lo que hablaremos con Daniel y bueno, Luis, nuevamente, muchas gracias. He aprendido un montón de cosas, las tengo todas apuntadas y nada, nos estamos viendo, ¿eh? Y a ustedes igual. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este su espacio Grow Up Talento. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.